Hola a todos, mi nombre es Tene Trincheri y voy a compartir con ustedes el texto que se llama La economía de la sociedad como sistema autopoético, de Niklas Luhmann. Primero, vamos a repasar unos conceptos del libro de Ritzer. ¿Qué es el funcionalismo estructural? Los funcionalistas estructurales estudian el sistema social como un todo, así como la influencia de las diversas partes sobre él. Además, el funcionalismo estructural se ocupa de la relación de unas partes del sistema con otras. Así, aunque el funcionalismo estructural adopta una perspectiva del equilibrio, no necesariamente ha de ser una perspectiva estática. En este equilibrio del sistema social, los cambios se producen de una manera ordenada y no revolucionaria. El funcionalismo estructural asegura que las sociedades tienden a la autorregulación, así también como a la interrelación constante de todos sus elementos, sus valores, sus metas en común y sus funciones. La autosuficiencia de una sociedad está marcada por las necesidades básicas entre las que se pueden encontrar el preservar el orden social, así también la educación como forma de socialización. Para los funcionalistas estructurales, la sociedad funciona mejor cuando no es precisa la intervención del control externo sobre los actores. Sin embargo, cuando el control es necesario, deben intervenir agentes de control social. Pearson estableció 4 imperativos funcionales necesarios de todos los sistemas, su famoso esquema ágil. Estos 4 imperativos son la adaptación, es decir, todo sistema debe adaptarse a su entorno. La capacidad para alcanzar metas, todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. El tercero es la integración. Todo sistema debe regular la interrelación entre sus partes. Y por último, la latencia o mantenimiento de sus patrones. Todo sistema debe proporcionar y renovar la motivación de los individuos y sus pautas culturales. Pearson se basó en 7 supuestos para explicar por qué los sistemas se mantienen en armonía. El primero es que los sistemas tienen la característica del orden y de la interdependencia de las partes. El segundo es que el orden se mantiene por sí mismo, en equilibrio. El tercero es que los sistemas pueden ser estáticos o pueden pasar por un proceso ordenado de cambio. El cuarto es que la naturaleza de una parte del sistema influye en las otras partes. El quinto es que los sistemas mantienen fronteras con sus ambientes y se diferencian de ellos. El sexto es que la distribución y la integración son 2 procesos fundamentales para el equilibrio. Y el último, el séptimo, dice que los sistemas tienden hacia el automantenimiento. Pearson en este contexto nos define el sistema social. Hasta ahora hablamos de sistemas. ¿Qué dice Pearson sobre el sistema social? Un sistema social consiste en una pluralidad de actores que interactúan entre sí motivados por una tendencia y cuyas relaciones están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente compartidos. Pearson presuponía que los actores solían ser receptores pasivos en los procesos de socialización. Entonces, la socialización y el control social constituyen los principales mecanismos que permiten al sistema social mantener un equilibrio. Como un buen funcionalista estructural, Pearson distinguía 4 estructuras o subsistemas de la sociedad a partir de su esquema ágil. La economía es un subsistema que cumple la función de adaptación, mediante el trabajo, la producción y la distribución. La política realiza la función del logro de metas. El sistema fiduciario, que serían las escuelas o la familia, cumple la función de latencia, al ocuparse de la transmisión de la cultura de generación en generación. Y por último, la función de integración se corresponde a la comunidad societal. Por ejemplo, el derecho, que se ocupa de coordinar los diversos componentes de la sociedad. Ahora sí, pasemos al texto de Niklas Luhmann.
Niklas Luhmann dice que la sociedad es un sistema autopoético. Entonces, primero tenemos que ver qué es la autopoiesis. La autopoiesis se designa a la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Fue un concepto propuesto por unos biólogos chilenos, Maturana y Varela. Entonces, los sistemas producen los elementos de los que están hechos a través de los propios elementos que los componen. Los sistemas autopoéticos son sistemas cerrados, ya que lo que emplean para su reproducción se encuentra en su interior. También son sistemas abiertos. Solo pueden realizar su autorreproducción en un entorno, en una diferencia con este. En este sentido, es el sistema de comunicación un sistema cerrado. Sin embargo, este solamente es posible en un entorno. La sociedad es por tanto un sistema abierto y cerrado al mismo tiempo, y la comunicación es la forma de su operación elemental, la que ejecuta constantemente esta combinación y la reproduce. Para los demás subsistemas de la sociedad no aplica lo mismo. Ellos operan en un entorno donde asimismo hay comunicaciones, pero no pueden ser diferenciados de su entorno. En una sociedad funcionalmente diferenciada, debe hacerse una distinción entre las relaciones. Están las relaciones entre los subsistemas individuales y las relaciones de dichos subsistemas y la sociedad. En el primer caso, los subsistemas se relacionan de una manera adaptativa y de aprendizaje. Estos, en relación con la sociedad, son autónomos ya que realizan una función de la sociedad. Una vez estos conceptos en claro, podemos hablar de la economía como un sistema autopoético. También es un sistema autopoético, pero en vez de basarse en la comunicación, se basa en los pagos. Los pagos poseen todas las propiedades de un elemento autopoético. Solo son posibles sobre la base de otros pagos y no tienen otro propósito que el de permitir pagos en la relación recursiva de la autopoiesis de la economía. La economía se compone de incesantes nuevos pagos. Si los pagos dejaran de ocurrir, la economía simplemente dejaría de existir como un sistema diferenciado. Está bajo la presión de una continua autorrenovación. No solo importan los pagos, también importan los no pagos. Uno implica siempre la negación del otro. Una vez obtenido el dinero, se tiene la libertad para gastarlo o retenerlo. Si comprendemos en que los pagos se ubican en el centro de la economía, en el centro del sistema económico, podemos tratar a todo ello que sirve como concepto en la teoría económica como derivados de los pagos. Es decir, podemos ver a la producción, al intercambio, a la distribución, al trabajo y al capital como meros derivados de los pagos. Ahora podemos diferenciar al valor y al precio. Una vez que se realizan los pagos, se necesitan precios para crear expectativas. Es por lo tanto la autopoiesis independiente de un acuerdo acerca del valor real de los bienes y servicios. Cada pago influye en la formación de precios y por lo tanto influye en la formación de estructuras, ya que cuando se realiza un pago se le da las posibilidades de pago al destinatario. Ahora es pertinente hablar del concepto de ganancias. ¿Qué son las ganancias en este contexto? Las ganancias se producen cuando el pago beneficia al propio pagador. Uno paga para poder actualizar y multiplicar sus propias capacidades de pago. Las ganancias son independientes en materia de producción, tanto de los motivos como las preferencias de alguien. Solo el consumo se mantiene abierto a motivos o valoraciones privadas. La ganancia entonces es menos vulnerable que la reciprocidad, pero cabe tener en cuenta que el éxito en la búsqueda de ganancias produjo riquezas, pero solo agravaron los problemas de distribución. Volviendo a la economía, no se paga a menos que se tenga una razón. El sistema se obliga a tener razones. Y allí surgen las necesidades.
Las necesidades se obtienen solamente de las diferentes relaciones con la economía. En las sociedades estratificadas, las necesidades eran de los pobres, y por lo tanto se trataba de un problema especial de un mundo imperfecto. En las sociedades estratificadas, las necesidades eran de los pobres, y por lo tanto se trataba de un problema especial en un mundo imperfecto. Solamente cuando la diferenciación funcional se le impone a la diferenciación estratificada, el concepto de necesidad adquiere tres esferas. Aquí surgen los tres tipos de necesidades. Las necesidades básicas, que son las mismas de reproducción humana, las necesidades de lujo, que solo surgen si hay dinero disponible para permitir su satisfacción, y por último están las de producción económica, que son las más estrechamente vinculadas a la economía. Son las que no existirían si no existiera el proceso de producción económica, como por ejemplo los distintos tipos de energías, las necesidades de petróleo, etc. La dependencia de la economía con su entorno está condicionada por la medida en que el propio sistema se adapte a la satisfacción de las necesidades. Si pensamos en esto de las ganancias que hacen que las personas quieran más y las necesidades, surge el concepto de escasez. Todos quieren reservar para su propio futuro lo que otros necesitan en el presente, y allí surge la escasez de bienes, y le da lugar a la función de la economía. Entonces hay dos tipos de escaseces: la de bienes y servicios y la escasez de dinero. El problema surge del hecho que la dimensión temporal y la dimensión social son transversales entre sí y se afectan mutuamente. Allí surge el objetivo de las ciencias económicas. El sistema no puede cancelarse a sí mismo. El único sentido de tener dinero es gastarlo. Esto genera la autocontinuidad de la economía y la autoperpetuidad. Aunque la economía lleve a cabo sus funciones, tiende a realizar una desigual distribución y entrega más a los ricos que a los pobres. El dinero no obliga a nadie a vender ni a prestar servicios, sino que permite cambiar la demanda con una oferta de pago y hace posible ir ajustando las ofertas. Lo más importante es que el pago tranquiliza a los demás. Podemos tolerar ver a alguien hacerse de bienes escasos, por más de que estemos interesados en ellos, porque él paga. Ciertamente, la división funcional entre producción, distribución y consumo domina a la orientación del sistema económico. La producción puede estructurarse internamente en episodios y en relación con ellos permitir contingencias altas. En cambio, el consumo no, porque el consumo se dispersa en toda la población, en toda la sociedad. Se podría pensar que el mercado es un sistema en sí. Sería el conjunto de organizaciones de distribución que median entre la producción y el consumo. Pero se observa que las organizaciones se orientan al mercado, no a sí mismas. El mercado entonces es un límite para estas organizaciones. El mercado aparece como los esfuerzos de los competidores y cuando estos influyen en las oportunidades de venta. El espejo de estos son los consumidores, que al ver que hay tantos competidores, los consumidores son escasos y eso hace que haya muy pocas necesidades y justamente por eso es que se recomienda la sobreproducción. ¿Por qué? Si hay pocas necesidades. Bueno, para aprovechar las oportunidades de ventas cuando surjan. En la realidad de los sistemas sociales no existe un equivalente para los conceptos de equilibrio de la teoría económica. La complejidad del entorno es indefinida. El entorno aparece para el mercado en la forma de un círculo autorreferencial. Lo que hace uno depende, entre otras cosas, de lo que hace uno. Se puede ver y evaluar las conexiones para las acciones propias y adaptarse así al medio ambiente mediante la transformación de la incertidumbre en riesgo. El último sistema autopoético que vamos a ver en este texto es el sistema de las ciencias económicas. Las ciencias económicas demandan ser ciencias.
se hacen de parte de un sistema autopoético socialmente diferenciado. Su operación basal es la obtención de conocimiento. Este sistema produce conocimiento a partir de conocimiento. Esta producción se lleva a cabo, a su vez, en un sistema cerrado. Se torna relevante para la ciencia económica prestar atención a la manera en que el objeto de la economía produce su propia unidad. La diferencia entre los precios en la economía no se reportan como meros hechos, sino que se busca calcularlos, explicarlos o modificarlos en torno a un precio justo. Surge también una necesidad de reflexión junto con los esfuerzos de entender operativamente las estructuras y los cambios estructurales. En las ciencias económicas se puede hablar de ingresos y del crecimiento, y se puede identificar con ello éxitos y fracasos, riesgos o garantías. Las teorías económicas afectan al sistema que describen, y esto es muy importante. Las teorías económicas influyen en la política económica, en el comportamiento de la inversión, y esto sucede muy rápidamente. Es posible suponer que esto que se ofrece como una consecuencia de la teoría es en realidad secretamente su propio planeamiento del problema. La teoría tiene objetivos político-económicos. Busca el aumento de la riqueza de todos los participantes como propietarios, y el monarca lo hará como propietario de la soberanía. Esto da lugar a complejas interdependencias que deben ser investigadas cuidadosamente. Uno no puede, en este caso, atenerse solamente a las teorías de la evolución o a la revolución de la ciencia, si se tiene que asumir que las teorías transforman a su objeto cuando lo emplean. El hecho de que el sistema responda a su propia descripción vincula a la teoría y a la praxis. Durante mucho tiempo se trató simplemente de una sencilla traducción de la función del sistema, de aumentar la prosperidad. La economía de mercado, establecida en base a esto, produjo muchos problemas de desempleo y problemas de retiro. Hubo una teoría que intentó reaccionar ante esto, y fue la teoría formulada por Keynes. El problema que surgió desde allí fue cómo calcular las inversiones si ya no existen precios para el dinero políticamente independientes. Las teorías de reflexión se dinamizan reemplazando su formulación de problemas. En términos generales, se puede decir que las teorías de reflexión reaccionan frente a la diferenciación de la sociedad y con ello refuerzan la diferenciación de la sociedad. Las nuevas teorías de reflexión tienen que tener sangre fría frente a la diferenciación entre ricos y pobres, mientras que la reflexión transversal a toda sociedad no puede hacerlo. La sociedad como sistema produce la necesidad de esta diferencia. En la teoría de la sociedad, dicha diferencia sigue siendo central, frente a la cual la teoría económica debe tomar distancia a problemas de distribución o de poder de compra, a la orientación del consumo o al tamaño del mercado, pero de ninguna manera puede considerar la unidad de la economía. Toda la teoría de sistemas autopoéticos que hemos intentado explicar tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, puede recibir estímulos de investigadores muy generales, es aplicable al propio sistema de la sociedad y a los sistemas funcionales diferenciados de la sociedad. Ella hace precisamente esta diferencia como parte de su problema. Sin embargo, probablemente sea demasiado compleja y demasiado esotérica para el uso diario de la comunicación social. Muchísimas gracias a todos por su atención.